Are you wondering who am I? Field of diamonds in the sky. La astrología surge de esa relación de intimidad con el mundo. Surge de un lenguaje que es más poético que científico. Que entre otras cosas nos revela que no hay nada, ningún fenómeno en la naturaleza del mundo que no tenga su equivalencia, su correspondencia con un fenómeno de la naturaleza, del alma humana. El alquimista, que era primo hermano del astrólogo, se llamaba la astrología interior, percibió un volcán. Decía, hay volcanes en la naturaleza porque hay volcanes en el alma humana. No por qué, sino, y tiene una correspondencia con los volcanes del alma humana, ¿no? Si no le preguntáis a Helena de Troya, la que decidió pues, dejar arrebatarse por el deseo y la pasión. Quiero decir, cuando el deseo y la pasión de repente desbaratan toda la organización de una vida construida desde la razón, ahí hay un volcán en el alma humana. O cuando los antiguos hablaban, y en esa relación de intimidad con la naturaleza, por ejemplo, el sol pasa por la fase que está en Escorpio. ¿Qué pasa en la naturaleza en esa fase? Que estamos en la plenitud del otoño. ¿Y qué pasa en la plenitud del otoño? Que se caen las hojas, que se está purgando la naturaleza. Y hay años que vemos el otoño, no vamos a entrar ahora, vemos las hojas que se caen y no nos damos ni cuenta. Pero hay años que vemos una hoja que se cae y nos conmueve profundamente. ¿No tendrá una correspondencia en la cual nuestra psique, nuestra alma, estamos en un proceso en el cual están moviendo valores, están moviendo etapas de nuestra vida en esos mismos momentos? El símbolo de la muerte también está como algo importante reconocer en esos momentos de nuestra vida, y evidentemente todo lo que evoca, y la palabra evocar es totalmente astrológica, lo que evoca, pero también es el poeta, la metáfora. De una manera u otra, lo que evoca la muerte me conmueve, y hay otras épocas que no. Y el alquimista decía, y hablaba de la sal y del azufre, y decía que hay minas de sal. Claro que hay minas de sal, porque hay minas de sal en el alma humana. ¿Y qué es la sal? Lo salado. El mar es salado. Las lágrimas son saladas. Un mar de lágrimas. La amargura. ¿La sal para qué se utilizaba antes de existir congeladores? Para conservar los alimentos. Para cristalizar. Hay gente que le falta sal en el alma, o que no sabe relacionarse con ella. Gente que vive mil cosas, mil historias, mil relaciones, viajes, mil sitios, y no se ha enterado de nada. No ha salado. Hay épocas de salar. Hay épocas donde miramos fotos de hace años que hemos visto y volvemos a llorar, volvemos a sentir. Hay épocas que vienen el resentimiento. Necesitamos volver a sentir lo que no digerimos en el pasado. Y se va construyendo, ¿qué? Cuerpo emocional. Se sala. Es como decir, ¿y para el astrónomo un planeta qué es? Una piedra circular que va dando vueltas por un universo mecánico, lleno de agujeros negros sin sentido ni propósito. La Luna, que es un sitio para matar cohetes y plantar la bandera americana, podríamos decir que como más cerca estamos de la Luna literal, física, más lejos estamos de la metáfora lunar. Y la metáfora lunar, el ser humano le ha expresado a través de lo que la Luna ha evocado en él. Y lo ha expresado en la poesía, lo ha expresado en las diosas lunares. Deméter, Perséfone, Hera, Atenea. Ahí hay arquetipos lunares. Y ahí son arquetipos eternos, en los cuales nunca mueren. Siempre el ser humano vuelve a sentirse reconocido y conmovido a través de ellos, ¿no? O sea que no habla del cielo exterior, la astrología solo, sino el cielo exterior como un espejo de un cielo que es interior. Sería tan tonto decir que me afectan los planetas como decir que yo afecto a ellos. Simplemente son dos planos que expresan lo mismo. Claro, el cielo para el astrólogo tampoco es ese espacio donde pasan los aviones. Como más cerca estamos del cielo físico literal, más lejos de la metáfora donde se origina la palabra cielo, lo celeste, lo celestial, que se contrapone a lo terrenal. ¿Y qué pasa en lo terrenal? Está sujeto a muerte, a cambio, a mutación. ¿Y qué ha visto el ser humano en el cielo? Lo intemporal. Incluso en ese observar el cielo y sin telescopio, descubrir los ciclos de cada planeta, sería como la respiración del cosmos, como descubrir cómo cada planeta tiene un ciclo alrededor del Sol, y distinguir las estrellas fijas, constelaciones, de los planetas que están viajando. Planeta quiere decir errante, viajero, digo. Por eso se ha hecho esa correspondencia entre los viajeros en el cielo, los errantes en el cielo y los errantes en la Tierra, que es la astrología también, ¿no? Nace como una necesidad de orientación. La palabra orientación es su raíz oriente. ¿Qué pasa en Oriente? ¿Por dónde sale el Sol? Buscamos orientarnos. No solo cartográficamente, como hace el navegante mirando las estrellas, sino sobre todo existencialmente. Y por tanto, el cielo del astrólogo
es el cielo donde es el amor. El antiguo sería la morada de los dioses, de los principios eternos, de lo que hay en los arquetipos, los inmortales. El inicio de Freud, el primer psicólogo, fiel a ser psicólogo, psique, el logos de la psique, que empezó a poder vincular la esencia de la naturaleza humana con la mitología, con las grandes narraciones míticas intemporales. Pero claro, solo hablaba de un mito. Y uno empezó a descubrir que la psique humana no solo habita un mito, no solo está la represión de lo sexual. Se dio cuenta que no solo recuperó la mitología griega, evidentemente, y empezó a darse cuenta que la psique humana tenía una estructura mítica, y que en el mito el ser humano, por eso es intemporal, seguía sintiendo reconocida su naturaleza esencial, se sigue sintiendo algo luminoso. Y evidentemente también con la cultura se dio cuenta que el arte era el campo donde se expresaban los grandes intemporales. Jung ya nos decía, no simplemente en el inconsciente está lo reprimido, los traumas de la infancia, lo tanto doloroso de la infancia que no pudo entrar en la conciencia y entonces se tuvo que sentir trauma. Pero Jung decía, no, en el inconsciente no está solo lo personal, sino que si lo profundizamos en el inconsciente, llegamos a una esfera que nos conecta con el inconsciente colectivo. Hemos dado por sentado que incluso la interioridad del ser humano es algo literal. Y entonces abrimos un cadáver y en un cadáver encontramos células, muertas ya claro, huesos, sangre. ¿Pero alguien de vosotros ha experimentado como huesos, sangre y células? Porque yo experimento lo mismo y nunca lo he vivido como ser. No digo que no exista en el plano físico. Pero yo como me experimento, como ser que siente, como sujeto psíquico, como sujeto que no le pasan acontecimientos y cosas, sino yo lo que experimento es la experiencia de los acontecimientos y las cosas. Lo que queda en mi interior no son las cosas. Cuando alguien empieza a explicar de su vida y dice, me pasó esto y esto y esto, bueno, eso es un punto de vista. Porque de lo que le ha pasado lo podemos explicar desde tantos puntos de vista, ¿no? Al punto de vista es lo que doy por supuesto, es como un paradigma también, ¿no? Es personal, paradigma personal. El mito personal con el cual vivo, que me hace que me explique y registre como importante una serie de cosas y otras pasan desapercibidas. Se da por supuesto que el ser humano es como una tabla rasa que es moldeable por las circunstancias, y esto lo damos también por supuesto, y esto nos lleva a que, bueno, claro, la astrología es como revela que el alma es el a priori de ninguna circunstancia. El alma no está contaminada por ninguna circunstancia. Podemos verlo más esotéricamente y decir, el alma escoge las circunstancias que necesita para revelar su propio destino. Lo que estamos viendo es que nacemos ya con una serie de disposiciones psicológicas que nos inclinan a percibir, a interpretar los hechos y acontecimientos de nuestra vida desde un punto de vista singular. Y depende del mito que vivimos esencialmente en nuestra alma, el punto de vista varía totalmente con los mismos hechos. El conocer qué mitos son esenciales, de los cuales soy hijo, porque ahí hay, podríamos decir, en la astrología nos habla de ser hijos ya del cosmos, no ser hijos solo de una familia. Tus padres personales no tienen por qué ser tus padres celestiales, tus principios rectores. A Bob Dylan sus padres le comprendieron, sus padres le compraron una guitarra. Bob Dylan se inventó toda su historia personal. Salió a los 18 años de su casa y se fue a buscar a su padre celestial, que fue Woody Guthrie, el hombre que inspiró la primera etapa de la carrera de Dylan, ¿no? Y vino invitado al vagabundo. Desde la astrología entonces veríamos ese tema de que nos posibilita la astrología descubrir qué mitos son inherentes a nuestra naturaleza. Woody Allen, una película de hace 6-7 años que se llama Melinda, bien dos películas. Hablaba de una chica que explicaba una serie de hechos en su vida a un dramaturgo y a un cineasta que era especializado en comedia. Y lo que estos hechos hace, y la película constantemente está intercalando esas dos vidas, que es la misma vida, pero desde la comedia y desde la tragedia. Qué curioso que en los mismos hechos, si quiero hacer tragedia, voy a coger los hechos y voy a escoger y a vincular los que encajan dentro del estilo narrativo que quiero contarlo. El estilo narrativo no viene de fuera, está en ti. Es importante, igual que hacer consciente la cosmovisión a través de la cual explicamos el mundo y que hace que nuestra realidad sea tan chica que no podamos ver nada más que lo que nos permite ver esa cosmovisión, empezar a ver también desde qué puntos de vista estamos percibiendo nuestra vida. Y quizás eso es el mayor tesoro de la astrología. Are you wondering who am I?
field of diamonds in the sky.